Yo titulé mi presentación Chagas en mi ciudad, pero en realidad les voy a hablar sobre historias de PICS en la ciudad. Y hago la distinción porque Chagas implica todo el proceso de transmisión del que muy claramente les habló Etienne, que acaba de escapar, creo. Y entonces, en realidad, el trabajo que hemos estado haciendo y de lo que les quiero hablar es de un trabajo en el que hemos colaborado prácticamente todos, muchos de los que están aquí y muchos de los que no pudieron venir, pero que probablemente están viendo el coloquio, y otras personas que a lo mejor no se enteraron, pero que han estado colaborando con sus donaciones de PICS y con quienes hemos estado hablando hace unos cuantos años. Esta es una fotografía bellísima que tomó una de mis estudiantes, Pilar Ibarra, en la selva. Es Triatoma dimidiata, la especie que transmite el parásito Trypanosoma cruzi que produce la enfermedad de Chagas. Y como pueden ver, espero que puedan ver, este vector en este momento está en una de las selvas conservadas del sur de Yucatán, en una reserva. Y estos insectos en realidad son nativos de las zonas silvestres de la región neotropical mexicana, centroamericana, y llega hasta el norte de Colombia, el norte de Ecuador, un pedacito de Perú. Entonces tiene una distribución bastante grande realmente, pero su distribución nativa, sus interacciones, evolucionó en ambientes silvestres. Y para saberlo, hemos estado trabajando en las selvas desde hace varios años, utilizando esta técnica. Ahí pueden ver a dos estudiantes para que vean el tamaño de las mantas que ponemos. Y entonces lo que hacemos es iluminamos las mantas en la noche. Y como los insectos se atraen por la luz, como lo indicó Etienne también, las podemos ver en la manta o se van a acercar. Gracias, Rodrigo. Entonces, lo que podemos ver en este esquema es que la idea es que las chinches pueden dispersarse entre estas unidades de paisaje o ecosistemas y ir pasando de una a otra. Esa es una hipótesis que hemos estado abordando desde hace tiempo. Y también pueden no solamente irse de un lugar a otro por sus propios medios, volando, también las podemos llevar nosotros, también las podemos llevar escondidas entre la leña, en los bultos. No es muy conocido este fenómeno, pero hay otros fenómenos de dispersión involuntaria entre las personas que viajamos,
todo el mundo viajamos de un lugar a otro, algunos tienen la suerte de irse de un continente a otro, a veces otros de un pueblo a otro y otros de un lado de la ciudad a otro, pero en todos estos eventos de dispersión hay una posibilidad de llevarnos algo. Uno de los fenómenos más conocidos es el de la inversión de plantas producidos por la transferencia ignorada de semillas en las botas, y los biólogos somos buenos para eso. No nos damos cuenta y nos llevamos semillas de la selva pegadas en la suela de las botas, y cuando llegamos a los pueblos, ahí se quedan, o en las casas. Bueno, también podemos llevar chinches. Para averiguarlo, convencimos a una estudiante de maestría hace unos años, a Lupita Chi, que es enfermera, y que está justo en medio de la sala. No te había visto. ¿Qué onda, Lupita? Y bueno, Lupita quedó tan encantada de hacer investigación que sigue haciendo investigación, ahora está haciendo el doctorado aquí, después se fue a trabajar a la Universidad de Guadalajara. Y entonces con Lupita abordamos esta pregunta: ¿qué tan posible es que las chinches que vemos en la ciudad se las haya traído alguien? Por ejemplo, los inmigrantes en una ciudad como Mérida, que es una ciudad cosmopolita y en la que viven personas que vienen de otros estados, de otros países y de otras localidades del interior del estado. Localidades rurales en donde Triatoma dimidiata, el PIC, se vive normalmente desde hace cientos de miles de años, ¿no? Entonces, hicimos un muestreo muy cuidadoso. No voy a hablar demasiado del diseño del muestreo, pero sí quiero enfatizar una cosa. Nos fuimos a una zona de la ciudad en donde sabíamos, a partir de un montón de información que podíamos obtener antes, que viven personas que vienen de otros lugares del estado, también de otras ciudades o estados en donde está presente el vector, mismo Triatoma dimidiata, pero que también viven personas que han nacido y que provienen de la ciudad de toda la vida, que sus familias son de Mérida. Y entonces en el lado derecho estamos haciendo una amplificación del mapa del lado izquierdo, y lo que ven en cuadritos azules son cuadras en donde detectamos la casa de al menos una persona o de una familia que venía de otro lugar, y los cuadros rojos son las personas que viven aquí de toda la vida. Y entonces comparamos varias cosas en todas esas casas, ¿ok? Varias cosas que tienen que ver con estas hipótesis. No los quiero abrumar demasiado, pero hay varias características que las ven en las líneas horizontales que pueden marcar diferencias entre las personas inmigrantes y las personas nativas. Por ejemplo, conocer la enfermedad, el peligro es la enfermedad, o ser intolerante a los animales intrusos. ¿Qué significa eso? Que si veo una cucaracha la mato, no permito que esté ahí, pero si veo a lo mejor una avispa, una abeja, etcétera, lo mismo. Entonces, mientras más intolerante es uno, que es la segunda gráfica, más intolerante es a los animales intrusos, esperamos que cualquier insecto tenga una posibilidad muy bajita de quedarse en la casa, incluyendo las chinches. Pero la cercanía a los hábitats fuentes, que pueden ser montes, lugares como solares muy grandes o lotes baldíos, etc. Entonces, hicimos esta serie de predicciones y comparamos a las casas de los inmigrantes contra las casas de los nativos. Al final, este es el número de personas que pudimos entrevistar, prácticamente 200 de cada uno de los grupos. Solo les pongo esta tabla para que lo vean, pero vean que entre los inmigrantes un porcentaje muy alto de personas venían del interior del estado, es decir, localidades que ya sabíamos tienen al PIC de manera permanente. Y estos son las chinches que encontramos en las casas. Esto es un resultado rápido. Entre los inmigrantes tenían más infestación. La infestación es que tenían chinches en sus casas. Los nativos 6%. 4 veces más los inmigrantes. La colonización es que al menos había ninfas, que había juveniles de las chinches en las casas. Solo los inmigrantes tenían, los nativos no tenían. Entonces ya sabíamos que en las casas de inmigrantes había más chinches que en casas de nativos. Y aquí es donde les muestro en esta tablita la conclusión de todas las comparaciones que hicimos. Lo que ven en las marcas verdes es en aquellas en las que los inmigrantes tenían una diferencia positiva. Positiva quiere decir que mayor que en los nativos.
como pudieron ver, las casas de inmigrantes tenían más chinches que las de los nativos. Los inmigrantes se movían más, tenían más movilidad, más viajes a poblaciones en donde las chinches viven permanentemente. Permanentemente quiero decir en la región, no dentro de los pueblos, ahí hay transición. Y también las poblaciones de los inmigrantes tenían en sus pueblos natales casas en las cuales corresponden con características que ya conocemos, son permeables a la presencia de las chinches. Por ejemplo, estructuras que permiten, que no tienen barreras para la entrada de chinches, que tienen solares muy grandes, que tienen animales en sus patios, etc. Pero el resto de características eran similares. La casa de los inmigrantes en las ciudades era prácticamente idéntica a la casa de los nativos de las ciudades. Sus hábitos de limpieza, sus hábitos de control de insectos en general eran prácticamente las mismas. Las diferencias más notables estaban en la frecuencia de viajes. Por lo tanto, sospechamos que este puede ser un factor que causa que las casas de inmigrantes tenían más chinches que las casas de nativos. Pero seguramente esta no es la única explicación para la presencia de los pics en Mérida. ¿Okay? Entonces no estamos diciendo que los inmigrantes son la causa de Chagas en Mérida. Nunca podría decir eso, eso no es verdad. Estamos hablando de cuáles son las razones por las cuales podemos encontrar pics en Mérida, y esa es una que puede tener una importancia relativamente baja. Pero hay otra que puede tener una importancia relativamente mayor. Para conocer esto, cuando empezó la pandemia, y ya estaba muy cansado de estar en mi casa, y no me dejaban entrar al Sinvestav porque estaba cerrado, entonces empezamos a hacer un trabajo fuera de Sinvestav, en la comunidad. Por comunidad me refiero a Mérida, y entonces distribuimos este afiche por Facebook de manera muy limitada realmente, pero se fue propagando. Y se ha propagado autónomamente por 3 o 4 años sin que lo volvimos a distribuir. Y entonces empecé a recibir mensajes, he recibido un montón. Nosotros utilizamos WhatsApp. Para mí es la herramienta que es más útil para las personas que pueden ver un pic. No es la más útil para mí, de hecho es bien engorrosa porque toda la información se transfiere manualmente. Hay aplicaciones que son muy buenas para mí, como GeoBin, por ejemplo, es una aplicación que unos colegas argentinos desarrollaron para reportes de pics, y es muy buena porque facilita todo el manejo de la información para el investigador. Pero para que las personas que nunca han oído hablar de Chagas lleguen a descargar GeoBin en sus teléfonos, no sé cuánto tiempo tiene que pasar. Entonces, hay costos y beneficios de utilizar diferentes estrategias. A partir de esto, hemos tenido la posibilidad de hablar con muchas personas que tienen miedo, que nunca habían oído hablar de Chagas, que sí habían oído hablar de Chagas, pero no estaban seguros que el insecto era el vector, o que sí habían oído hablar de Chagas y sí sabían muy bien quién era el vector, pero querían saber si estaba infectado o no. Entonces, nos invitaron a hacer algunos talleres en algunos fraccionamientos. Aquí nos sorprendió muchísimo, había unos chavos muy abusados que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una descripción para pegar en los refris. Y entonces me mandaron esto el mismo día en la tarde para pues solamente que lo supiera yo, pero bueno, realmente ellos lo hicieron. Y realmente no es tan fea la chinche. Como vieron en la primera foto, es un insecto muy bonito. Pues da miedo, pero está bonito. Entonces, como queríamos saber qué está pasando en la ciudad con los insectos, utilicé unos análisis que un estudiante de laboratorio, Román, está desarrollando en su tesis, y les voy a mostrar cómo cambia la ciudad en su extensión. ¿La ciudad es idéntica en todos lados o no? Entonces, lo que van a ver es una serie de características de la ciudad que las conocimos a partir de hacer análisis de información derivada de satélites. Y, por ejemplo, la luz artificial es
todo el mundo nos damos cuenta que la luz artificial es uno de los atributos más visibles de una ciudad. Hay mapas mundiales de luz artificial y podemos con eso saber dónde están las ciudades. Bueno, la ciudad de Mérida, como muchas otras ciudades, tiene mucha más luz en el centro. La distancia al centro de la ciudad en el eje horizontal les muestra en 0 lo que está en el centro de la ciudad, y conforme se aleja del 0, la distancia, este eje llega hasta las zonas periféricas. Entonces, esa mancha que ven a la izquierda es Mérida iluminada, y la radiación lumínica es mucho mayor en el centro de la ciudad que en la periferia. Esta imagen no es muy bonita, pero muestra un patrón opuesto. La distancia al centro de la ciudad tiene una relación inversa con la cantidad de cobertura vegetal o de vegetación o de parques, etcétera, que hay en la ciudad. Mientras más cerca de la ciudad estamos, más cerca del centro de la ciudad estamos, hay menos vegetación. Mientras más nos alejamos de la ciudad, hay más vegetación. Eso lo podemos notar todos por la temperatura de las ciudades. En el centro de la ciudad tenemos lo que se conoce como islas de calor. Hay una plancha de asfalto o muchas estructuras edificadas que proyectan la luz del sol, no la absorben, entonces nos la proyectan a nosotros que caminamos por ahí. También la cantidad de personas tiene un patrón muy similar, un patrón radial muy similar. En el centro de las ciudades hay mucha más gente, en la periferia de las ciudades hay mucha menos gente. Y naturalmente la cantidad de superficie edificada tiene un patrón predecible. En el centro de las ciudades muchísimos más edificios, en la periferia de las ciudades mucho menos edificios. Entonces, estos serie de variables se producen, con esas variables podemos producir otra variable que se llama el cambio de uso de suelo. Y lo que podemos predecir otra vez es que el cambio de uso de suelo, es decir, pasar de un tipo de uso de suelo como vegetación, como cultivos, etcétera, a otro como puede ser edificios, parques, etcétera, es mucho más alta en el centro de la ciudad y mucho más baja en la periferia de las ciudades. Entonces, eso es como podemos caracterizar a Mérida, y en un sentido es como podemos estudiar los procesos ecológicos que pasan dentro de la ciudad. Y quiero mostrarles algo que va a ser muy importante al final. En la foto izquierda es un mapa de Mérida hace unos cuantos años, y en el mapa de la derecha también hace unos cuantos años, pero más recientemente. Lo que pueden ver en amarillo, el circuito, todo el mundo probablemente aquí lo conocemos, es el anillo periférico. En 1984 Mérida estaba bastante adentro del anillo periférico. En 2016 ya podíamos notar que la ciudad había pasado el límite del anillo periférico, y hoy eso es muchísimo más cubierto por fraccionamientos. Entonces, ¿qué tipo de consecuencia puede tener eso en un proceso ecológico? Como puede ser la biología de un insecto. Más aún, uno que nos interesa mucho, la biología de un insecto que pone en riesgo a nuestra salud. Entonces, hemos colectado pics durante los últimos años aquí en Mérida a través de las llamadas que las personas han hecho. Y los puntos azules que ven en el mapa de la izquierda son las ubicaciones de las casas de todas las personas que donaron chinches para que pudimos analizar. Del lado derecho, ven otra vez a los insectos. Puse una foto de una ninfa. No se parecen mucho si tienen tiempo para caracterizarlas. Sin embargo, hay características muy similares entre los dos, y me gustaría que luego vieran una caja que tiene insectos vectores de varias especies que trajo TIN, y que el laboratorio de TIN, y que está aquí afuera, y van a poder ver de muy cerquita, y también pueden verlas en el microscopio para que se den cuenta de cuáles son las características más notables, más distintivas, de modo que ustedes pueden detectarlas sin equivocarse cuando ven una chincha en su casa. Una cosa que quiero que noten es que la mayoría de puntos son azules. Prácticamente solo encontramos unos 4 o 5 registros de ninfas. Etienne dijo hace rato que en Mérida o en el estado, prácticamente las chinches, los pics, no colonizan. Esto significa que no se reproducen dentro de las casas. Esto significa que no encontramos juveniles dentro de las casas. Y eso lo hemos visto masivamente aquí. Sí encontramos algunos, muy poquitos,
pero como el 99% de los insectos son adultos, esto significa que volaron desde un lote baldío, desde el monte que estaba al lado, en la periferia del fraccionamiento, etcétera, hacia las casas, ¿ok? Y esta es una tabla que resume todos nuestros resultados relevantes. Del lado izquierdo van a ver los años, desde el 2020 hasta el 2023. Tenemos poquitas chinches en el 2023. Están agrupadas también por sexo, machos y hembras. Y lo que dice ubicación interno o externo es una clasificación que hicimos para saber si las chinches que veíamos estaban dentro del anillo periférico o fuera del anillo periférico. Externo es pasando, son los fraccionamientos nuevos, ¿ok? Luego va a haber varias columnas. Este es el número de chinches, cuáles son positivas a la presencia del parásito, cuáles fueron negativas, y la última columna es la prevalencia. La prevalencia es un concepto muy importante que utilizamos, que lo que muestra es el porcentaje de insectos que resultaron positivos a la presencia del parásito con respecto a los que analizamos. Lo que pueden ver en principio es que rondan entre el 20 y pico por ciento y el 50 y pico por ciento. En el 2022 encontramos la prevalencia más alta, que fue el 55%. No sabemos por qué. No es no encontramos todavía una razón que explique ese incremento, pero está bien la música. Ok, pero una cosa que es muy relevante, quiero que lo vean al final, y es una variable que analizamos y nos salió muy significativa en modelos estadísticos que hicimos, es que la prevalencia de la infección dentro de la ciudad es más alta que la prevalencia de la infección fuera de la ciudad, es decir, pasando periférico. La transmisión de Trypanosoma cruzi es más probable dentro de la ciudad. Podemos elaborar una serie de explicaciones muy interesantes sobre eso, pero en realidad es un proceso complejo. Pero hay otro número relevante. Vean el número de chinches. En la periferia encontramos casi 3 veces más chinches fuera del periférico que dentro del periférico. Entonces voy a resumir esto. En los fraccionamientos nuevos, la expansión urbana está permitiendo el contacto o el acercamiento entre personas y chinches. Las personas las detectan más, ¿ok? Entonces hay más reportes de chinches fuera del periférico, pero las chinches que están dentro de la ciudad tienen tienen una probabilidad mayor de tener el parásito. Aquí se puede apreciar de manera más clara, dentro de la ciudad, la detección o la prevalencia del parásito en las chinches es bastante mayor, y esta es una diferencia que significativamente relevante. Entonces, todas las otras variables que analizamos, las que les mostré de los mapas, no fueron predictivas. La más predictiva, la más importante fue de qué lado del periférico está la chinche que encontramos. Aquí elaboré una serie de mensajes para llevar. La primera es que la presencia de pics se debe a un efecto combinado entre la inmigración y la expansión urbana. Mérida está situada en un sitio en donde las chinches ya vivían antes de que la ciudad se instalara, creciera y se desarrollara. Así que la expansión urbana fue permitiendo la permanencia de las chinches, y de hecho eso lo podemos ver como la urbanización incipiente que podemos observar en los fraccionamientos nuevos. Es donde se van provocando estos contactos, este cambio de uso de suelo, cambio de la vegetación que propicia la liberación de los insectos. Básicamente los insectos están felices porque les estamos llevando, ellos están recibiendo mucha sangre muy sencilla de utilizar, es decir, la nuestra. Si viajamos a zonas rurales de la península, es importante que revisemos nuestros bultos porque pueden traer chinches. De hecho, a mí me pasó una vez. Cuando regresé del campo, en mi mochila me traje una chinche. La logré ver muy rápido y meterla en un frasquito. Pero si no hubiera pasado eso, es posible que se va propagando. Es bien importante, ya lo dijo Etienne, lo quiero recalcar solamente porque es una de nuestras mejores herramientas, es la herramienta probablemente más poderosa de largo plazo
que previene la entrada de chinches a la casa. El uso de insecticidas es importante, pero los insectos logran resistir los insecticidas en algún momento. Y creemos que va a pasar muchísimos años. Yo creo que puede ser que nunca las chinches van a lograr traspasar un miriñaque, volverse del tamaño de un mosquito. Entonces, es muy seguramente la estrategia de largo plazo más efectiva, pero tenemos que mantenerlos bien, porque los animales destruyen los miriñaques, los perritos y los gatitos destruyen los miriñaques, entonces hay que mantenerlos operativos. La fumigación es efectiva solamente si los insectos ya están en la casa. No fumiguemos las zonas exteriores, nos vamos a echar un montón de insectos muy importantes para la sociedad y muy probablemente no vamos a lograr matar a las chinches, a los pigs. Hay que reducir la luz en los exteriores, particularmente las casas que tienen focos brillantes sobre paredes grandes blancas se convierten en unas pantallas como las que utilizamos para atraparlas en el campo. Entonces lo que están haciendo es un súper buen muestreo de chinches. Entonces es importante que contemplemos la posibilidad de reducir la iluminación nocturna. Y si encuentran un pig vivo, lo mismo que les dijo Etienne, en nuestros centros de investigación tenemos laboratorios en los que podemos hacer rutinariamente pruebas a los insectos para saber si están infectados. Aunque en nuestros laboratorios también tenemos la posibilidad de analizar muestras de personas, esto es muy delicado y no lo podemos hacer rutinariamente. Entonces, lo que hacemos, tenemos proyectos, o por lo menos yo tengo un proyecto con las chinches, pero ya les dijo Etienne en el laboratorio de hematología de la UADY, del Hideo Noguchi, ahí pueden hacer pruebas. Ese es un lugar. Sabemos que hay uno de los laboratorios privados aquí en Mérida también puede hacer pruebas. No sé qué tipo de pruebas son, pero probablemente son efectivas, aunque esas cuestan un poco más. Y la mejor ruta será, bueno, la ruta oficial es la ruta del sistema de salud a través de sus sistemas de seguridad social, IMSS, ISSSTE, etcétera. O ya no existe el Seguro Popular, pero Bienestar. Entonces, esas serán las rutas que pueden utilizar para tener para que si son diagnosticados con la presencia del parásito, entonces pueden entrar ser candidatos a un seguimiento médico que los lleve, ojalá, a un tratamiento. Chagas se puede diagnosticar, se puede tratar.